Bueno, ahora sí. Bienvenidos todos los que están arriba, abajo, es un gusto. Seguimos viendo Juan, ¿se acuerdan? Venimos viendo el relato de Juan y los encuentros de Jesús con las personas. Y hoy va a tocar algo particular. Y pásame la siguiente. Le puse uno menos del montón. No sé si alguien alguna vez escuchó hablar de el efecto espectador. ¿Sí? ¿No? Bueno, estos dos personajes que están abajo, John Darley y Viv Lanten, si se pronuncia así, son psicólogos sociales. Ellos estudiaron en momentos particulares a un grupo de personas, porque había sucedido en los 60 algo, una noticia muy chocante, en la cual no vamos a ahondar en detalles, pero ellos estudiaron a las personas y estudiaron el efecto espectador. ¿Qué es el efecto espectador? Es que cuando hay un grupo enorme de personas, ocurre algo. Pasamos a la siguiente. La difusión de la responsabilidad. Y básicamente es que en un grupo cada individuo asume que otra persona va a tomar la iniciativa y lo que reduce su sentido de obligación personal. ¿Pasa o no pasa? Que cuando hay un montón de personas y alguien pide algo, empezá a codear de lado, ¿viste? Total, el otro puede pasar. Y yo quería preguntarte, ¿en qué ocasiones? Por ejemplo, yo pensaba en los maestros del colegio. ¿Qué pasa cuando le tenés que pedir así de manera voluntaria que alguien se levante y tenga que responder a alguna pregunta que hagas? Y empezás, ¿alguien quiere responder? No sé, profesores, maestros, ¿quién hay acá? Levante la mano. Ahí está, un montón. Estamos llenos. ¿Viste? Porque después empieza, no, si no tengo que hacer dedocracia, ¿viste? Porque tenés que llamar a uno, porque todo el mundo, nadie quiere pasar. ¿Alguna otra situación? Porque ya nos saludamos, ya estamos todos más relajados, así estamos todos más participativos, ¿o no? No vamos a caer en esto de la difusión de responsabilidad. Voy a preguntar algo y asumo que alguien va a responder. No vamos a hacer el experimento hoy, porque si no, ¿para qué están los psicólogos sociales? ¿Alguien se acuerda o tiene en la cabeza alguna situación de esta difusión de responsabilidad? Porque acá en la iglesia no pasa. No. Ay, esa es la peor. Yo te cuento porque la Juli me dice a veces cuando no vas con tarjeta, pedile a alguien. La vergüenza que me da porque esos 10 minutitos, 5 minutos en que pedís la tarjeta y nadie te dice nada, está bien, gracias, Shirley. ¿Alguien más? Y hay que ayudarlo. Y a veces van pasando gente y bueno, no voy a ser yo el único que va a ayudar. ¿Alguno más? ¿Uno más? Y cuando preguntas algo adelante de todos y nadie dice nada. Ajá, uy, se borraron todos, ahí nadie quería decir nada. Bueno, vos sabés que uno de los experimentos que hacen en el laboratorio estos psicólogos sociales, en un momento, en una sala llena así de personas, empiezan a tirar humo. Y todos, obviamente, empiezan a salir alocados, como si se estuviese prendiendo fuego, corremos todos. Imagínate acá de la nada, ahí entre los cables que están pasando por abajo de todos ustedes, empieza a salir humo y se van todos. Y en la segunda prueba, la mitad, y vamos a hacer que todo este banco, son actores. Y lo que pasa es que esa actitud se empieza a contagiar. Así como en algún momento todo el mundo por ver el humo hubiese salido corriendo, cuando hay una cantidad de actores que no responden de la manera habitual, ¿qué pasó con el resto? Se quedó y era la misma situación, pero con dos reacciones diferentes. Ellos básicamente explicaron que estas actitudes en un grupo de gente masivo se contagian. La forma de reaccionar, la responsabilidad de responder ante algo, se diluye. Y yo pensé que esto también puede pasar mucho en nuestras iglesias, ¿no? A veces mi
responsabilidad ante Dios se diluye en base a lo que hace el resto. Si mi grupo de amigos va acá, hace lo que hace, no está tan mal que yo lo haga. Y empezamos a nuestra vara de fe encuadrarla en lo que hace el entorno. Empezamos quizás hasta limitar a Dios porque el entorno no lo hace. Hasta pasa que pensaba en grupos de amigos míos, ¿no? Y ¿qué pasa cuando tenés un grupo de personas, y vamos a hablar de un contexto de fe, ¿no? Un grupo de amigos, cristianos, personas, matrimonios, lo que sea, y cuando todos los temas de conversación rondan en cualquier cosa menos temas espirituales. ¿Qué pasa cuando toda juntada, toda comida, tiene todo menos Dios? ¿Somos los que abrimos el panorama para mejorar las conversaciones? ¿O simplemente nos adaptamos al resto y podemos amoldarnos y mimetizarnos con el entorno? O como la sala de humo, puede ser que se esté prendiendo fuego todo, pero si nadie hace nada, yo tampoco, me quedo ahí como Pancho. Y pasa mucho, y también lo hablamos mucho con Juli, podemos ver un montón de situaciones en nuestro entorno espiritual que estén ocurriendo, pero como nadie hace nada, me acomodo. Es tan fácil acostumbrarse, es tan fácil mimetizarse, porque a veces las respuestas, a veces ir en contra de la corriente, cuesta. Y ahora sí vamos a ir a Juan, porque sí vamos a ver algo de Juan. Y pásame la siguiente. Sí, antes de empezar con Juan, tengo esta alerta. Dice así: si seguimos la corriente sin buscar una relación profunda, y pensé en esto, corremos el riesgo de no comprometernos realmente con Jesús. Hay un riesgo. No es que si yo sigo la corriente y me acomodo y mi responsabilidad ante Dios la disuelvo en el entorno de fe, no da igual. Hay una alerta. Hay una posibilidad de que no estemos haciendo lo que realmente Dios quiere. Entonces vamos a Juan 6, porque nos vamos a encontrar con una multitud. Pásame el siguiente. Y ahora sí necesito de la colaboración voluntaria de que alguien lea Juan 6. Vamos a buscar Juan 6, ya te digo cuál. Juan 6. Léeme Juan 6:15. Bien. Perdón, 35. Se me fueron un par antes. Oh, gracias, Nahuel. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bien, ¿alguien se acuerda qué había pasado antes? ¿Qué había pasado antes de que Jesús dijera esta palabra tan fuerte y poderosa y concisa? Si lees el título de Juan, cuando arranca el capítulo 6, ¿qué dice? La alimentación de los 5.000. ¿Y eran 5.000 en total? No. ¿Cuántos eran? Solo los hombres, y había mujeres y niños, entonces, sin contar. Muy bien, gracias, tía. Resulta que se había reunido una
una multitud que apreciaba, admiraba los milagros de Jesús. Esta multitud también quería escucharlo. Y se habían juntado 5.000 hombres, más las mujeres, más los niños, más los discípulos. Entonces había un montón de gente. Y ahí ocurre un milagro que lo conocemos hasta que venimos de la escuelita dominical. Que Jesús con 2 panes y 3 peces alimentó a todo el mundo. ¿Cómo hizo? Los hizo que se acostaran y mandó a sus discípulos a que empezaran a repartir y alcanzó, sobró. Entonces venimos de esta situación. Y cuenta la Biblia que Jesús, después de alimentarlos, ocurren otros milagros entre medio, que Jesús camina sobre las aguas, porque iban a cruzar en bote para el otro lado. Y empezamos con unas conversaciones que me parecieron súper interesantes. En principio, Jesús va a decirle esto: yo soy el pan de vida. Antes se habían alimentado con un pan que les iba a volver a dar hambre, pero yo soy el pan de vida. Y esto no generó lo que uno esperaba. Alguien que me lea el versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Fantástico, muchas gracias. Y imagínate a alguien que no entendía cómo Jesús, cómo vos vas a ser el pan del cielo, el pan que sacia, el pan que da la vida eterna. Jesús más adelante no solamente va a decir esto, sino que lo va a retrucar y va a decir: el que no come de mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte. Y hay no solamente los judíos, sino que, acompáñenme a leer el versículo 60. Vamos adelantándonos en esta historia de a poquito. Sus propios discípulos, ¿qué le van a decir? Al que lea, hay unos micrófonos por ahí. Que levante la mano, dale, gracias. Buenísimo. Menos arriba, lo siento esta vez. ¿Por ahí? Gracias. Muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Gracias. Dura palabra, dice otra versión. Dura palabra de oír es la que acabas de decir, Jesús. Y algo que empezó desde la murmuración, se empezó a compartir en el ambiente. Algo que empezó a generar una sombra de duda entre los que lo seguían a Jesús, se comenzó a gestar en ese momento. Y vamos a llegar al versículo 64. Levantamos la mano, el que quiera lo lee. 6:64. Bien. Pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Bien, gracias. Una sombra de duda, de incredulidad, se empezó a sembrar en los corazones de estas cantidad de personas, porque no solamente los 5.000 estaban de un lado del lago donde estaban, sino que cuenta la palabra que cuando no vieron a Jesús, agarraron todas las barcas y se cruzaron todos para el otro lado. Entonces la gente que estaba escuchando esto no era poca. Era toda la multitud que lo estaba escuchando antes, más los judíos que lo estaban recibiendo de aquel lado. Y Jesús se anticipó a ver los corazones. Y vamos a llegar a este versículo que es terrible, que es Juan 6:66. Juan 6:66. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. La palabra a partir de ese momento
dicen los estudiosos, significa que no regresaron. Significa que a partir de ese momento, muchos, y no aclara cuántos, pero si tenemos, vamos a redondear, 8.000, 9.000 personas que lo estaban siguiendo, que disfrutaron de sus milagros, que vivieron cosas que otros no habían visto, dice, muchos se apartaron de él y lo abandonaron. Eso se llama apostasía. Y sabés que en la Biblia no es la primera vez que muchos hacen una apostasía. La primera apostasía masiva empezó en el cielo. La apostasía de los ángeles que se fueron junto con Satanás. Y sabés que la apostasía es algo contagiosa. Pásame la siguiente placa. La apostasía es contagiosa. Es fácil contagiarse de la persona que va a sembrar duda. Es fácil contagiarse de un entorno donde no reina la fe. Pásame la siguiente. Pero hay una salida. No todo es ir a las multitudes, no todo es acostumbrarse, a apalancarse, no todo es un efecto espectador. Y eso no va a depender del entorno, sino que va a depender de cada uno de nosotros. Aunque la mayoría pueda caer en la pasividad o superficialidad, siempre hay quienes que se atreven a dar un paso diferente. Ellos se convierten, en el título de este mensaje, uno menos del montón. Y yo te quiero contar sobre 3 personas que las recontra conocemos, que en medio de una multitud o en medio de grupos que rechazaron o que no han disfrutado del Señor o que no lo han sabido ver, pudieron destacar. Y pasemos a la siguiente. ¿Se acuerdan de ella? Marcos 5, 25 al 34. ¿Querés buscarlo? Ahora sí, también a alguien le voy a pedir que lo lea. No se peleen. Ahí, gracias. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo hacia la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, ese también. Ahí está, está bien, gracias. Y esta primera persona, en medio de una multitud, y hay un dato no menor, que lo dice entre medio del pasaje, que los discípulos dicen, che, te está tocando un montón de gente, estás apretadísimo. Dice, pero no, hay alguien que lo hizo, con un propósito, hay alguien que lo hizo con una intención. Y esta es la primera característica de alguien que resalta el montón. Ser una persona con propósito, una persona con intencionalidad, que no vive en el entorno en que vive por el mero hecho de vivir, sino que cuando hablamos de personas y cristianos intencionales, son cristianos que en medio de su entorno pueden ver el propósito de Dios firme en la cotidianidad. En cuando yo estoy en mi trabajo, no estoy por estar y solamente por ganar plata y cumplir las 8, 9, 10 horas que me toquen hacer, sino que estoy ahí para hacer la luz y para ser el ejemplo de Jesús que los otros están viendo en ese lugar. No estoy en medio de una iglesia por estar y para dejar mi marca en un banco, sino que estoy para servir,
para hacer conocer a todos los que están viniendo acá de que Jesús es real. Pasamos al siguiente. De este también se acuerdan todos. Y vamos a leer Lucas 19, del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, pues había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias. Zaqueo, otro personaje, una persona en medio de una multitud. Algunos dicen que lo destacan de una estatura baja. Y en medio de toda circunstancia, Zaqueo busca al Señor. Y acá hay dos cosas que quiero destacarte. Primero, es que el que busca al Señor de todo corazón tiene una experiencia transformadora con Dios. Es imposible que vos te encuentres con el Señor Jesús y sigas siendo la misma persona que eras. Y por el otro lado, lo segundo que quiero decirte acá es que las personas que destacan de la multitud, que no siguen al montón, son las que buscan a Dios a pesar de sus circunstancias. Y acá, no sé cuántas personas seremos, 250, 200, no sé. Cada uno viene con circunstancias de vida totalmente diferentes. Todos venimos con entornos distintos, desde lugares distintos, cada uno con circunstancias particulares, pero que ninguna de esas circunstancias sea impedimento para buscar a Dios. Zaqueo se sobrepuso a una circunstancia física y visual, pero cada uno de nosotros tenemos hoy la posibilidad de superponernos, de pasar por encima de cualquier impedimento, y te voy a hablar de la comparación, por ejemplo. ¿Cuántas veces perdemos de disfrutar de Dios por caer en la comparación? Caer en que yo estoy viendo a la otra persona que tiene una familia mejor que la mía. Vamos a decirle completa. Vamos a usar términos como viene de una familia cristiana. Es una mejor persona, tuvo una mejor crianza. Y empezamos a ponerle peros a Dios para el poder transformador. Y resulta que... Así que las personas que destacan, como Zaqueo, en medio del montón y que disfrutan del poder transformador de Dios, son las que lo buscan a pesar de las circunstancias. Y la última persona, en medio del montón, pasa a la siguiente, se encuentra en Lucas 17, del 11 al 19. Acompáñenme a leerlo, lo vamos a leer ahora sí entre todos. Y dice: un día siguiendo el viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea, y estaba por entrar a un pueblo y salieron a su encuentro 10 hombres que tenían
la enfermedad de la piel, la lepra. ¿Sabías